Bueno, ¿puedo ya ir hablando? Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la área temática 1, innovación y tecnología en el desarrollo rural sostenible, agricultura, ganadería y territorio. Bueno, no sé si esperaremos un poco. Bueno, yo soy el decano de Asturias, me llamo Álvaro Morilla y estamos súper peleados con el territorio. Bueno, lo podéis ver esta mañana con el señor consejero. Pero el problema de Asturias es que la planificación del territorio se hace entre urbanistas de la Universidad de Oviedo, donde no hay ningún ingeniero agrónomo, donde predominan los geógrafos y después el grupo de arquitectos de la Consejería de la Ordenación del Territorio. Entonces, pues bueno, yo estoy como bastante dolido en cómo está. Dicen que no se desarrolla. ¿Cómo vas a desarrollar si metes normativas estúpidas sobre la superficie que tiene que tener, por ejemplo, en Villaviciosa un lagar, que te dicen un máximo de 500 metros cuadrados? Oiga, un lagar en 500 metros cuadrados no mete ni una pipa del lagar. O sea, un lagar que tienes que producir, pues eso, 1,5 millones de botellas, que son los razonables, pues tendrás que tener 3.000, 4.000 metros cuadrados. Entonces, nada, eso es lo que nos estamos pegando todo el día, de que el umbral de la rentabilidad no la tienen en cuenta en los planes de ordenación urbana. Y yo ya me callo y paso a la primera comunicación de don Pedro López Romero, sector porcino, historia de evolución y de eficiencia. Es ingeniero agrónomo, trabaja en la Universidad de Lleida, es profesor asociado de la Facultad de Veterinaria, lo cual es una pica en Flandes también, pero tal. Máster en Sanidad y Producción Porcina, director de Desarrollo 333 Academy, formación para el sector porcino. Y yo ya le dejo. ¿Te quito el ordenador de aquí o...? Como quiera, como quiera. ¿Sabe usted qué significa 333? No. 3 meses, 3 semanas y 3 días, que es lo que dura la gestación, La gestación de una cerda, 114 días. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Quiero agradecerle a Conchita y a María Jesús pues, por proponerme el participar y daros la enhorabuena por traer a Lleida este congreso y que sean por muchas veces más. Me parece que es muy importante que hagamos piña. Creo que el sector del ingeniero es muy importante y que cada vez pues, se requieren más profesionales y creo que es muy interesante hacer este tipo de congresos por los retos que vienen adelante y que además pues, nosotros somos los encargados de hacerlos. Porque hay muchas opiniones por ahí, pero realmente son los que tenemos la formación los que podemos ayudar realmente a ser el motor del cambio de la situación actual. Bueno, pues a mí me propusieron de dar esta charla, estos 10 minutos, espero no alargarme más porque soy de mucho hablar, ya veréis, además me vengo arriba y entonces, pues bueno, vosotros me cortáis cuando toque, ¿vale? Y bueno, vengo a hablaros del sector del porcino, que es el que a mí me apasiona. Mi familia es ganadera y, bueno, pues desde pequeñito siempre quise estudiar agrónomos por y para trabajar para el sector porcino español, que es el sector que más respeto y que me parece que es un sector de vocación y de mucha constancia y es un sector de centímetros y de céntimos, que va mucho con los ingenieros, aunque también haya muchos veterinarios, pero cada vez más en las plantillas de todas las granjas y de las empresas hay más agrónomos en su trabajo. Un veterinario y un agrónomo suma, no somos competidores. Nosotros hacemos los proyectos, gestionamos, los veterinarios firman medicamentos, los dos complementamos muy bien. ¿Vale? Bueno, pues he titulado así la ponencia, Sector porcino, historia de evolución y de eficiencia. Siempre se dice de la granja a la mesa. Yo digo, bueno, si el plato es el fin, ¿no? La granja es el principio, pues yo digo, de la escuadra y cartabón, si el plato es el fin, la escuadra y cartabón es el principio. De la granja a la mesa no, de la escuadra y cartabón a la mesa. Primero hay que diseñarla para que se construya la granja, ¿no? Mirar, el primer día de clase, cuando yo estudié en Barcelona, el profesor Clarimont, me acuerdo que el primer día de clase, allí recién polluelos, allí sentados, a ver, usted, el de la camisa a cuadros, levántese. ¿A qué cree que se puede dedicar un ingeniero agrícola o un ingeniero agrónomo? A mi amigo Joan Noguera de Bagá. Dice, desde basurero hasta ministro. Dice, pues siéntese, pues tiene usted razón, pues tenemos un montón de posibilidades. Y es verdad, no solo nos dedicamos a hacer proyectos, ni a peritar, no, tenemos un montón de trabajos en industria alimentaria, en hortofruticultura, en agricultura, en ganadería. Realmente hay ministros que su base, el señor Jaime Mayor Oreja, como formación, era ingeniero agrónomo. O sea que
tocamos todas las patas, ¿vale? Bueno, el sector porcino, pues si muchos de ustedes lo conocerán, quizás otros no, pues es un sector de mucha evolución. Ha crecido muy rápido. Empresas familiares se han convertido en grandes empresas. Pensar que estamos exportando a más de 140 países del mundo carne de cerdo española. Y eso es todo un éxito. Cuando dicen que no sabemos hablar idiomas, que solo estamos con la fiesta, pues no. Pues mientras que se piensen que estamos en la fiesta, hemos colocado la carne del sector porcino en más de 140 países de todo el mundo. Ya estamos en todos los países, menos en aquellos donde no se consume carne de porcino. O sea, que imagínense el trabajo que se ha hecho pues prácticamente en 60 años, ¿no? Y bueno, pues yo también reivindico que la tradición y la modernidad no son incompatibles, ¿eh? La precisión, el control no es incompatible con ser tradicionales, ¿vale? Porque muchas veces pues se tilda de lo contrario, ¿no? Dicen, es que vienen grandes empresas, es que hacen macrogranjas. No, señores, mi familia empezaron 2 hermanos que se casaron con 2 hermanas y empezaron con 3 cerdas preñadas. Y ahora tienen 3.000 reproductoras. Y ahora hay 13 personas allí trabajando, más 6 hijos que son los que siguen y que yo ejerzo como ingeniero de la granja, ¿vale? Bueno, antiguamente es como se hacían así los desplazamientos, mi abuelo, y ahora pues hacemos los transportes en clase business. Ya han llegado las primeras cerditas danesas a Colombia y han llegado en avión, en clase business. ¿Vale? Pues bueno, se ha ido creciendo, se ha ido profesionalizando todo. Bueno, pues esto es economía de escala. Igual que si a mí me mirasen esto de dónde viene, este reloj de dónde viene, bueno, estamos en un mundo globalizado, que se pueden hacer las cosas mejor. Seguro, que hay que ser más eficientes, sí, que hay que replantearnos muchas cosas, sí. Bueno, en el año 2000 había portadas de periódicos que decían ordenadores en las granjas de cerdos, como, pero si en las granjas solo hay un señor con una boina y un saco echando pienso. Pues no, señores, no es así, ¿vale? En las granjas hay ordenadores y cada vez hay más gestores de indicadores. Yo hoy cuando he salido de casa, yo vivo de un 7º y he cogido el ascensor, no funcionaba, suerte que era de bajada, no de subida. Nadie me ha avisado. Hoy en día los ganaderos en las granjas les llegan unas alertas al teléfono móvil para decirles que la ventana 7 del módulo 8 se ha estropeado y esa ventana está arreglada en 0, y tanta gente que se muere en el mundo de frío, los lechones cuando nacen tienen calefacción, ¿vale? Bueno, esta es la empresa Agrocesa, Grupo Valcompines, allí la fábrica de Valladolid que tienen. Fijaros, en un año pues bueno, han doblado las pantallas, ¿eh? Gestores de indicadores. Cada vez más se tiende a prevenir, a adelantarse a los problemas, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho seguir todas las revistas de nuestro sector, cómo no, y me encanta ver estos titulares. Tecnología de precisión aplicada en granjas porcinas. Realmente la tecnología se absorbe muy bien en las granjas y cada vez es más importante, ¿no? O titulares como este, una granja élite de última generación en España. ¿Qué significa esto de una granja élite? Bueno, pues una granja pues muy potente. Y claro, para decir, ¿pero qué es esto de potente? Yo a mis alumnos, el primer día de carrera, sin ir más lejos el viernes pasado, que tuve la primera ocasión, les pregunté, ¿cuánto creéis que cuesta una granja de reproductoras que hoy en día nos permiten construir de 3.000 cerdas? ¿Qué creéis que cuesta como un piso, más que un piso, como un bloque? Venga, ¿quién da más? ¿Quién da más? Bueno, pues una granja con este nivel de tecnología puede costarnos entre 5,5 y 7 millones de euros, ¿vale? Que el 2 o el 3% de esa inversión va a ir a las arcas de ese ayuntamiento, ¿vale? Que con ese dinero se pueden plantear traer a Melendi en las fiestas del pueblo en agosto, ¿vale? ¿Cuánto cuesta un cebadero? Entre 1,5 millones y 2 millones de euros. Son unas inversiones que no cualquiera las puede acometer. Son gente que lleva muchos años, que están creciendo, que saben lo que se hacen, que hay épocas de bonanza y épocas de pérdida, y cuando vienen épocas buenas, como han sido estos últimos años, sirven para recapitalizarse y para invertir y mejorar. Y lo que hay que promover desde la ingeniería es que promuevan en formación de los trabajadores y sobre todo en tecnología. Porque claro, si hacemos la pregunta de ¿cuáles creéis que son los motores económicos en España? Todo el mundo diría, bueno, pues el turismo, los vehículos, muy bien, pero ¿y la ganadería? Si ponemos un mapa de España, por romper aquí un poco el hielo y decir, bueno, ¿cuál es el consumo preferido de cervezas por comunidades autónomas? Pues mirar, aquí en Cataluña nos gusta mucho la Estrella Damm, en Aragón les gusta Ámbar, pero vamos a hablar de cosas serias, vamos a hablar de economía. Si ponemos las principales empresas de mayor facturación por provincias, nos van a aparecer algunas de nuestro sector, tanto de agricultura como de ganadería. Aquí veis Piensos Costa, Bonaria, Copico, Incarlopsa, en un montón de provincias. La empresa de mayor facturación es una empresa del sector porcino. Vamos un poco más allá. Si cogemos el listado del ranking de las 10 empresas más importantes de la provincia de Lleida, aquí tenemos varias que son del sector porcino. Y si vamos a Huesca, nuestros vecinos,
Las 10 primeras empresas de mayor facturación, 7, 8, son del sector porcino. Piensos Costa, Literamit, que es un matadero de cerdos, que es el segundo matadero más grande del mundo, Mazana Piensos Compuestos, Freebin, que es otro matadero, Fincapor, Arsalendi. Es decir, que ahí estamos. Somos economía. Somos economía. ¿Vale? Grandes cifras del sector. Voy a ir un poco desde Europa, España, Lleida, ¿vale? Para que sepáis dónde estamos. Estáis en el corazón del sector porcino, igual que de fruta, es un sector muy importante. Si cogemos un radio de 150 kilómetros desde aquí, desde donde estamos, cogemos más del 50% del sector porcino español, que es muy potente. Pensar que somos el tercer productor del mundo. El mundo es muy grande y hay países que son muy grandes en extensión. Después de China y de Estados Unidos, España es el tercer productor de carne de cerdo del mundo, ¿vale? Igual que la Coca-Cola y Apple ha llegado a todo el mundo, pues que sepáis que nuestro sector está llegando también a todo el mundo y eso es algo que debemos de estar orgullosos, ¿no? Representa el sector porcino, es el sector ganadero más importante, representa el 41% de la producción final agraria. Es el primer productor de la Unión Europea y tercero del mundo, con casi 60 millones de cabezas, ¿vale? Y 4,62 millones de toneladas de carne. Representamos un 21% del censo de la Unión Europea, siendo los primeros, con más de 32 millones de cerdos y 2,6 millones de reproductoras. En España tenemos 86.360 granjas de porcino, que generan 420.000 puestos de trabajo directos y 1 millón de trabajos indirectos, ¿vale? Es un sector en crecimiento. Creación de empleo. De esas 420.000 personas, entre ganaderos, veterinarios, transportistas, trabajadores, 155.000 son ganaderos, 74.500 hay trabajadores en granjas, 2.250 empresas integradoras y cooperativas, 65.000 personas que trabajan en industrias de transformación, 172.000 empleos indirectos y 96.000 a empleos inducidos. El 39% de los municipios rurales cuenta con una o varias granjas. Esto es muy importante destacarlo, porque además en más del 45% de los municipios en España con menos de 5.000 habitantes hay explotaciones porcinas, que son muchas veces los que sostienen el tejido empresarial y el tejido, quiero decir, demográfico. Y no es incompatible. El que haya una granja o que construyan una granja en mi pueblo no es mala noticia, al contrario, se generan muchos puestos de trabajo y no es incompatible con que haya otras empresas que vengan a invertir o alguien que quiera venir a teletrabajar. Lo que hace falta es tener una buena conexión a Internet, hacer las cosas bien y cada uno en su sector cumplir con las leyes. ¿Vale? ¿Sabíais que el 0,3% de la población en España son ganaderos y estos proporcionan carne de cerdo durante un año a más de 200 millones de personas en el mundo? Este cálculo, ¿cómo lo hago? Porque muchas veces mi tío, el fundador de la granja, es que, claro, cada vez nos ven peor, tenemos mala imagen. Digo, mira, piensa una cosa, piensa la responsabilidad que tienes. De una granja de 3.000 madres salen 90.000 cerdos al año. Por 100 kilos de peso son 9 millones de kilos de carne. Si lo dividimos por el consumo en España por habitante y año, que son unos 40-42 kilos, gracias a una granja de 3.000 cerdas se alimenta de carne de cerdo durante un año una ciudad como Lleida, ¿vale? Que el señor que puede ir a comprar la bandeja y comérsela, puede dedicarse a hacer otras labores. No necesita ni ir a cazar, ni tener un huerto, ni tener nada, porque les damos. Y encima muy buen precio. Y además con toda la seguridad y calidad sanitaria y de producto. Por lo cual yo considero que es un sector de mucha responsabilidad. ¿Sabíais que existen 2 revistas muy prestigiosas a nivel mundial desde hace más de 100 años que se llaman Nature y Journal Animal Science, con más de 42.000 citas anuales? Hay bibliotecas enteras llenas que hablan de libros de porcino, ¿vale? O sea, se ha estudiado mucho, se está trabajando mucho, hay grandes profesionales, ¿vale? A nivel de censo, como veis, España pues es un país muy porcino, desde Girona hasta Huelva y desde Galicia hasta Murcia, ¿no? En Lleida, que es la capital del porcino, pues es una de las zonas con mayor concentración, más de 4 millones de cerdas. De hecho, en Alcarrás, un pueblo que está aquí al lado, es un municipio con 14.000 hectáreas que tiene mayor concentración de granjas de porcino de toda Europa. ¿Sabéis qué han hecho? Entre 150 ganaderos han puesto 10.000 euros de su bolsillo y han construido con 1,5 millones de euros una planta de compostaje. Con lo cual, hay ejemplos y hay sitios donde realmente la tecnología ayuda y donde podemos ayudar a todo ese tema de la sostenibilidad, economía circular, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entre Aragón y Cataluña se concentra pues, más del 50% de la producción de porcino, ¿vale? Y a mí me gusta mucho ver también pues, estos titulares. 2 minutos, ¿de acuerdo? Voy por ello.
Economía, estar en la sección de economía, ¿vale? El porcino ya da empleo en Aragón a más de 21.000 personas en Aragón, más de 10.000 empleos directos en la última década con un incremento del 176%, ¿vale? El 58% de las 4.000 granjas que hay en Aragón se ubican en municipios de menos de 1.000 habitantes, por lo cual esto contribuye a la lucha contra la despoblación y al desarrollo. Eso es determinante. Pensar que el ratio está en una persona por cada 250 cerdas. En una granja de 3.000 cerdas hay 12 trabajadores, lo que permite que uno de ellos cada mes pueda hacer vacaciones, porque el modelo también de granjas pequeñas hace que el pobre ganadero no pueda irse, porque mañana es domingo, porque mañana es tal. Entonces, bueno, yo no creo ni en granjas grandes, ni en granjas pequeñas, ni en extensivo, ni en intensivo. Yo solo entiendo de granjas eficientes. Eso es lo que tenemos que construir, granjas eficientes. ¿Vale? Lleida cuenta con 2.800 explotaciones de porcino que producen el 50% de la carne de cerdo en Cataluña. Empresas que hacen unas inversiones muy importantes, como os comentaba, ¿vale? En granjas con mucha tecnología, con anillos verdes, que generan pues, muchísimos puestos de trabajo. El sector porcino en España básicamente se divide en 3 sistemas de producción. El 65% que está integrado, ¿vale? El 17% en cooperativas y el 18% en granjas libres o independientes, ¿vale? Para mí esta es una de las gráficas que explican qué es el sector porcino español, un sector de mejora constante. Estoy seguro que hay pocas empresas que tengan una gráfica así, que es el de la producción de los lechones por cerda y año. Aquí hay detrás la mejora genética, la mejora de la ingeniería, la mejora de la nutrición, la mejora de la sanidad, y aquí hemos ayudado mucho también los ingenieros agrónomos, ¿vale? Bueno, sabéis que para hacer una granja pues hay que acometer una inversión muy importante y esto pues genera picos de trabajo muy importantes, ¿vale? Os quiero poner imágenes de granjas porque mucha gente pues, no se lo cree. En las granjas hay duchas. Antes de entrar a la granja se trabaja mucho la bioseguridad. Yo les pongo esta foto a mis alumnos y se creen que esto es un alojamiento rural y les digo que esto es un centro de formación en una granja para hacer formación cruzada, sus vestuarios, sus lavadoras. Cada vez hay más ingenieros gestionando y haciendo consultoría de granjas, ¿vale? Y esto es nuestro paisaje en muchas de las zonas de nuestro país. Yo creo que pocos municipios hay donde si mirásemos con el Google Maps, pues no habría una granja, ¿no? Y detrás de esta granja pues hay personas que se sacrifican, que se esfuerzan, granjas pequeñas, de madres, de engordes, cooperativas, ¿vale? Todo esto es nuestro sector. ¿Que hay mucho por hacer? Por supuesto, y tenemos mucho trabajo en gestión medioambiental, el bienestar. Tenemos las normativas más exigentes del mundo. Cada vez más se trabaja la alimentación de precisión, ventilación, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo más importante, lo que yo escucho a los ganaderos, eficiencia es igual a rentabilidad, sostenibilidad es igual a futuro. Esto es muy importante y es lo que hay que inculcar. El que contamine tendrá que pagarlo, con lo cual tenemos que ser muy eficientes. Tenemos que garantizar una conexión a Internet fundamental y segura, porque eso es muy importante, ya que esto condicionará la calidad en el trabajo. Necesitamos llevar ese Internet a los pueblos, ¿vale? Cada vez más en las granjas se necesita músculo con cabeza y ser gestores de indicadores, hacer los trabajos previamente antes de ponerse a trabajar a lo loco, porque cada vez más tenemos la tecnología que nos ayuda. Cada vez más está llegando la digitalización, todo el tema también de la alimentación de precisión. Esto cada vez más con básculas de precisión, alimentación, todo esto está llegando muy fuerte. Además es un sector muy comprometido con la sostenibilidad, que si placas solares, puritermia, geotermia, energía eólica, separaciones sólido-líquidos, hay un montón de tratamientos que se están trabajando para gestionar el tema también de los purines. Pero lo más importante detrás del sector porcino, porque la tecnología se pasa, pero las personas siguen. Con lo cual, lo más importante en las granjas y en nuestro sector son las personas, el equipo humano. Sin estas personas no hay nada que funcione, ni que salgan esos resultados, ¿vale? Por eso, para mí, pues, el equipo humano es muy importante. El activo más importante son las personas, ¿vale? Y, bueno, pues somos un sector de eficiencia y de sostenibilidad y que lo que necesitamos también es hacer buena comunicación, tanto el nuestro como todos los que nos dedicamos a la agricultura y ganadería. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias. Yo no voy a hacer resúmenes ni nada porque andamos bastante mal de tiempo. Ahora os presento a Antonio Alejandro López Pérez y a José Luis Castillo Pérez. Ambos trabajáis en Taxatec, en Andalucía. En Andalucía estáis, sí. Y no sé por qué esto no me baja ahora. Los dos son ingenieros agrónomos.
Trabaja en torno a la sanidad vegetal en la Administración Pública Andaluza. Desarrolla desde 2007 Antonio Alejandro su actividad en coordinación con trabajos relacionados con la vigilancia de plagas de cuarentena, especialmente Xylella fastidiosa. Ha participado en su diseño e implementación de un nuevo sistema de gestión de información basado en la herramienta SIG y relacionado con el seguimiento de plagas, en el que se incluye tanto información generada en las inspecciones oficiales como en avisos recibidos a través de la red de alerta, información fitosanitaria de Andalucía. Joaquín Luis es ingeniero técnico agrícola en Trasatec, responsable de actuaciones y proyectos desde 2015. Realiza su actividad en coordinación de los trabajos de seguimiento fitosanitario en cultivos de la red de alerta e información fitosanitaria de Andalucía, especializándose en plagas, cuarentenas en cítricos. Como herramienta de seguimiento, trabaja en la implementación y mantenimiento de sistemas de información geográfica en este ámbito. Pues cuando queráis, os dejo. Se me escucha, entiendo, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a... La verdad que el cambio es tremendo, ¿no? Y yo creo que viene bien ese cambio, dadas las horas en la que estamos, ¿no? O sea, vamos a hablar del sector porcino, vamos a dar un cambio de rumbo a la sanidad vegetal, ¿no? Y dentro de la sanidad vegetal, pues vamos a ver cuál es la relación que tienen los sistemas de información geográfica o cuál es la aplicación que estamos desarrollando de los sistemas de información geográfica en este ámbito de la sanidad vegetal. Bueno, ahí está el esquema de la presentación, una breve introducción del porqué. Si quieres, vamos pasando y ya vamos desglosando el tema. En principio vamos a ver los requisitos que debe cumplir ese sistema para que sea eficiente y para que un poco dé la respuesta que se nos está pidiendo, ¿no? desde las autoridades fitosanitarias y bueno, y cómo se desarrolla la herramienta y los ejemplos que pueden, o sea, que estamos desarrollando, ¿no? en este ámbito. Bueno, una cuestión inicial. Todos sabemos lo que son los sistemas de información geográfica y todos sabemos lo que es el seguimiento de plagas o la monitorización de las plagas, o sea, la evolución de las plagas, el estudio de la evolución de las plagas con series temporales a lo largo del tiempo o a lo largo del espacio. Y bueno, y en un principio, en un primer aproximación de los SIG a este ámbito de conocimiento, se quedaba limitado al tema de la investigación, ¿no? Donde se empezaron a desarrollar modelos espaciales que en base a datos biológicos y datos climáticos y otra serie de datos, incluso geográficos, pues ayudaba a construir modelos de simulación y que podían prever el comportamiento de plagas, ¿no? Pero bueno, este tema de la investigación no va a ser el objeto de nuestra presentación, sino nuestra presentación va a ser un poco más... vamos a tratar sobre un tema mucho más práctico, que es lo relacionado del día a día con las necesidades que tienen los diferentes servicios de sanidad vegetal de las distintas comunidades autónomas. No lo he dicho, Trasatec es una empresa que está colaborando desde hace ya de 2017 con el Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura y estamos desarrollando este tipo de herramientas un poco para que sirvan de base a este servicio, a estas autoridades fitosanitarias de la Comunidad Andaluza, tanto para gestionar la información que les llega de manos de los inspectores, como para tomar una serie de decisiones que en determinados momentos hay que tomar y que están basadas en este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, ahí un poco lo he puesto, o sea, y comentaros, tradicionalmente, eso nos ha pasado todo en alguna época, bueno, a todos los que hemos trabajado en sanidad vegetal, pues utilizábamos el papel, el lápiz y ¿cómo se dice? Y lo que era la componente espacial no la teníamos tan en cuenta, ¿no? Ya desde hace unos pocos de años, y habida cuenta que el comportamiento de las plagas está íntimamente relacionado con las condiciones geográficas o las condiciones ecoclimáticas de una zona en concreta, cada vez nos estamos acercando más al uso de estas herramientas porque son las que nos pueden dar, en muchos de los casos, orientación del comportamiento de las plagas y enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros
estamos y venimos desarrollando desde Traxatec en colaboración con la Consejería de Agricultura. Bueno, pues estamos desarrollando una herramienta para que el técnico o el inspector que lleva a cabo la inspección, desde su dispositivo móvil, sea capaz de grabar esa prospección o esa actuación y subir esa información a la nube y luego esa información de la nube que sea en este caso la autoridad fitosanitaria o cualquier otro usuario que esté autorizado para ello, para gestionar esa información y en base a esa información tomar las decisiones que correspondan en cada momento, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que como se dice, se le pedía a este tipo de herramientas es que el usuario no fuese necesario un usuario avanzado con conocimientos profundos en sistemas de información geográfica para utilizar estas herramientas, sino que pudiera utilizar un usuario al uso, ¿no? Vaya la redundancia, ¿eh? Y una cuestión muy clara, o sea, que era uno de los requisitos que demandaba el Servicio de Sanidad Vegetal, en este caso la Consejería, es que tuviese la información en tiempo real. O sea, una vez que el inspector graba su prospección y le da a enviar, o sea, como la tablet o el dispositivo móvil que esté utilizando lleva conexión por teléfono, a los pocos segundos ya está alojado en la nube y a los pocos segundos ya se puede ver que la información que se ha generado en base a esa inspección, ¿no? Una cuestión que también se le está pidiendo a este tipo de herramientas es que pudiesen tener una conectividad con otras aplicaciones también alojadas en la nube. Y os pongo un ejemplo que se está desarrollando en Andalucía desde hace poco tiempo, y es la conexión con los laboratorios. Una vez que el inspector hace una actuación y, si se da el caso, si presenta síntomas de alguna enfermedad o con alguna plaga de cuarentena, toma una muestra, esa muestra se escanea, o sea, la escanea con el mismo dispositivo, escanea la etiqueta y la introduce en la prospección, de tal forma que esa etiqueta o ese QR lo sube a la nube y es el propio. Y luego tenemos un programa que conecta la nube que lleva la información alfanumérica de estas prospecciones con los laboratorios de sanidad vegetal. De tal forma que a los 10 minutos el laboratorio ya sabe que le va a llegar una muestra de una determinada especie de una prospección que se ha hecho apenas 20 minutos antes. Esto nos da mucho juego y al final lo que lo que pretendemos con todo esto es que la información fluya de forma rápida, que llegue a su destino de forma rápida y que esa información esté disponible a los usuarios que se establezca en cada momento para poder ser gestionada y poder tomar decisiones con ella, ¿no? Este es el esquema, o sea, para llegar a este sistema, ¿cómo lo conseguimos? Bueno, pues hay una primera fase con el punto A1, que es diseñar y compartir la encuesta. Nosotros empezamos a diseñar el formulario, por así decirlo, con la información que debe contener la prospección y ese diseño pues, debe ajustarse luego a las necesidades que va a tener el Servicio de Sanidad Vegetal de cara hacia el Ministerio o de cara a la Comisión Europea o a la necesidad de información que en cada momento corresponda, ¿no? Esa encuesta se comparte con los usuarios, con los inspectores. Son los inspectores, lo que ahí viene, no sé si así, estas zonas son los que elevan la prospección a la nube. Lo que antes he apuntado, esta nube conecta con otra nube que no está aquí puesta de los laboratorios para el trasvase de la información de la muestra. Nos estamos evitando ya, en ese paso, nos estamos evitando el tener que cumplimentar una ficha de análisis a la llegada al laboratorio. La ficha de análisis automáticamente desde el campo procesa, por así decirlo, el inspector, llega automáticamente al laboratorio a los 10 minutos, ¿no? Y nos evitamos eso, un gasto de papel, un gasto de energía, un gasto de teclear la muestra en los laboratorios
Y bueno, y una vez que está la información en la nube, pues ya el equipo de sanidad vegetal, el que en base a cualquier incidencia que puede ocurrir, como un brote o eso, pues se analiza y se toman las decisiones que correspondan en cada momento. ¿Sobre qué base hemos trabajado o hemos desarrollado este sistema? Pues sobre la aplicación ArcGIS, Survey de ArcGIS. Pertenece a ESRI. ESRI es una compañía de dilatada experiencia en el ámbito de los sistemas de información geográfica y nos parecía que era la mejor opción desde el punto de vista de solidez de las herramientas. Y en base a eso se ha utilizado, ¿no? O sea, se ha diseñado. Ahí lo que os he apuntado antes, en la primera fase el diseño de las encuestas, de los formularios, y luego, a partir de esa base de datos, de esa gran base de datos, porque en Andalucía tenemos muchos cultivos, tenemos muchas situaciones distintas, tenemos muchas plagas, muchas enfermedades, muchas especies. A partir de ese gran conjunto de datos, pues hay que empezar a gestionar, ¿no? Y una de las herramientas que tienen los técnicos es el diseño de los informes, ¿no? Los propios técnicos que elevan la información a la nube pueden gestionar esa información que ellos han enviado, ¿no? Para verificar que está correcto o para estudiar la información de alguna u otra forma, ¿no? Luego existe la posibilidad, o esta herramienta nos da la posibilidad de diseñar esas aplicaciones, unas aplicaciones web para que nos permitan gestionar toda esta información. Más o menos este es el esquema, o sea, en un link puede tener acceso a la localización geográfica de las prospecciones, veis muy rápido. Esto es lo que antes os apuntaba del laboratorio, o sea, incluso el sistema es capaz de devolver los resultados del laboratorio al propio sistema, de tal forma que nos alimentamos de la información del laboratorio. Esto es lo que le llamamos un cuadro de mando, el jefe de Sanidad Vegetal en la Consejería de Agricultura tiene esta información para que en tiempo real sabe el número de prospecciones. Bueno, esto se puede personalizar para requerimientos que hagan falta, ¿no? Y sabe en cada momento, pues lo que ahí veis, prospecciones por provincia, número de muestras, o sea, es una información en tiempo real. Y luego las aplicaciones que pueden derivarse del uso de los sistemas de información geográfica en la nube, ¿no? Como es en este caso. Pues mira, ahí tenéis un ejemplo que es la superficie de olivar en Andalucía y los puntos donde se ha hecho prospecciones de un determinado organismo nocivo en los últimos años, ¿no? Pues para determinar o identificar zonas que no están muestreadas, y estáis viendo la zona de Málaga que parece que no hay. O sea, es una forma de diseñar, o de corregir defectos a la hora de las prospecciones que se estén haciendo, ¿no? O planificar, mejor dicho, las prospecciones. Otra herramienta que nos puede, otra aplicación que nos puede dar este tipo de sistema es la identificación de zonas donde potencialmente o a priori el riesgo de ocurrencia de una determinada plaga puede ser mayor. Por ejemplo, el tema de segmentar las parcelas catastrales en función del cultivo y del mantenimiento de la cubierta vegetal. Otro ejemplo, esto es un ejemplo que lamentablemente se da más frecuencia de lo que pensamos, que es cuando surge un brote o cuando surge un organismo nocivo de cuarentena, o sea, no presente en la Unión Europea, y nos lo encontramos en alguna parcela de esto. Entonces, automáticamente se identifica la zona infectada, que sería la zona de amarillo, y bueno, según las normas que se establecen a nivel comunitario, es necesario identificar la zona demarcada, que será un buffer alrededor de la zona infectada de tantos metros, y sobre esas zonas, en este caso parcelas catastrales, que deben ser sometidas a determinadas medidas fitosanitarias, ya sea que no se puede sembrar un determinado cultivo o lo que se establezca en cada momento por resolución, ¿no? Pero bueno, que esta es una herramienta que está al orden del día. Y esta otra aplicación, ante una detección en determinados momentos, a partir de una zona infectada hay que trazar un buffer a través de la zona infectada o unas cuadrículas que deben de ser prospectadas sí o sí para verificar que a lo mejor no hay presencia de un organismo nocivo que no hemos encontrado en un sitio concreto, ¿no?
Bueno, pues estos son ejemplos de lo que al día de hoy está utilizando el servicio, en este caso de sanidad vegetal, y me consta que en Extremadura se va a seguir los mismos pasos para poder gestionar ese volumen tan grande de información que nos llega a partir de las prospecciones de organismos nocivos de cuarentena que se hacen en Andalucía, y que son muchos los técnicos que están implicados, muchos cultivos, y que sin una herramienta de este tipo difícilmente sería manejable, ¿no? Y yo creo que con esto sería suficiente. ¿El siguiente era tú? Ah, tú. Ya lo he encontrado. Vale, yo pensaba que ibais a... Vale. Entonces, ahora, David Mostaza Collado, mejora el cultivo del garbanzo en la zona del centro de España, caso de estudio en el proyecto GeoTecnogar. Doctor en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos, desde 2019 trabaja en el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario y Alimentario MIDRA, de la Comunidad de Madrid. Primero como investigador en el proyecto Camepro, dedicado a la búsqueda de variedades de camelina sativa adaptados a la zona centro de España. Actualmente como investigador de proyectos Camepro para el estudio de la caracterización de subproductos de camelina sativa, y en el Grupo Operativo y del Grupo Operativo Tecnogar, enfocado en la mejora del grupo de garbanzo desde el punto de vista holístico, que abarca la sensorización de la mejora de las prácticas de cultivo y del uso de bioestimulantes para potenciar esta leguminosa en España. ¿Necesitas el atril? Entonces voy a dejar esto aquí. Como ha comentado, soy David de Morimida y voy a hablaros un poco del proyecto que tenemos actualmente para la mejora del cultivo de garbanzo en la zona centro de España. Un caso de estudio que es el proyecto del Grupo Operativo Tecnogar. Entre los miembros del proyecto se encuentra como miembros la Universidad Politécnica de Valencia, IMIDRA y Área Verde, y luego como socios colaboradores Agrosa Semillas, Viveros Dubagán, Plantae, Quiles, Burcol Semillas, La Garbancera Madrileña y Apasco Agrar. Todos son socios que cada uno tiene su función como miembros en el grupo operativo, que más adelante os contaré. Vale, el objetivo de este grupo básicamente es valorizar el cultivo del garbanzo y modernizarlo mediante el uso combinado de redes de sensores y teledetección. Todo ello integrado en una plataforma para su monitorización y estudio. Además, también pretendemos potenciar el empleo de variedades mejoradas de garbanzo, especialmente en pequeñas parcelas, no en cultivo extensivo, y incluir a los actores en sus distintas etapas del cultivo y en la cadena de valor del cultivo de garbanzo. Además, también pretendemos mejorar la gestión de los inputs en la actividad agrícola del garbanzo y la eficiencia de la industria agroalimentaria para mayor presencia en mercados nacionales. ¿Qué resultados esperamos obtener con este proyecto del grupo operativo? Bueno, pues básicamente son desarrollar, desplegar y verificar una red capaz de monitorizar el cultivo de garbanzo en términos de producción y de rendimiento, mediante, como comentaba antes, la sensorización de ese cultivo con sensores de humedad y de temperatura. Recopilar estos datos y generar un Big Data con todos ellos con el fin de poder predecir cosechas o riesgo de enfermedades o de incidencia de especies arbenses. Luego, aparte, una vez que ya tengamos el cultivo monitorizado y generados esos datos, evaluar y valorizar la calidad de las diferentes variedades que hayamos sembrado. Entre las semillas con las que contamos en el proyecto, contamos con un lote de semillas registradas por IMIDRA, certificadas, que son las variedades Amelia, Lola, Eulalia y Carmen. Y luego también otras variedades comerciales para comparar en cuanto a productividad y a desempeño del cultivo. También pretendemos ensayar distintos patrones de siembra para determinar cuál es el óptimo para esas variedades o ese cultivo y establecer en qué zonas funciona mejor uno u otro, generalmente la zona de la Comunidad de Madrid y Guadalajara, que es el ámbito de aplicación del proyecto,
Y luego también el uso de bioestimulantes como forma de disminuir la afección de malas hierbas y de enfermedades mediante el potenciamiento del cultivo. Y por último, y también yo creo que al final de todo es prácticamente lo más importante, llevar a cabo actividades de transferencia y como pueden ser de marketing, divulgación, cursos, todo enfocado a transmitir estos resultados a los actores que puedan estar interesados en ellos. Actualmente trabajamos con 7 variedades de garbanzo, entre las que se incluyen las variedades que he comentado de Imidra, de diferentes tamaños, y se han sembrado en diferentes ubicaciones. Uno en Quijorna, que está al oeste de la Comunidad de Madrid, en la finca Lencín, que es la finca que tiene Imidra, y en una finca de Usanos en la provincia de Guadalajara. La finca de Quijorna pertenece a Garbancera Madrileña, uno de los socios del proyecto, mientras que la finca de Usanos pertenece a Aquiles Agro. Y en estas fincas se han empleado diferentes técnicas de manejo, como pueden ser la siembra convencional, con siembra chorrillo monograno, con otras más novedosas como son la siembra a filas alternas. Aquí os pongo un ejemplo de un patrón de siembra que hemos empleado. Por un lado, hemos combinado, o queríamos ver la diferencia entre sembrar a filas separadas prácticamente de 70-80 centímetros y luego también hacer doble hilera de garbanzos con la misma separación para, de alguna manera, potenciar el efecto de incrementar la densidad de siembra y ver que comparando entre esta forma de cultivo, esta y la convencional con chorrillo monograno. Además, también se sensorizaron las parcelas en todas las fincas de cultivo con sensores de Plantae, otro colaborador del proyecto, con el objetivo de tener datos en continuo, porque son sensores que envían la información a través de tarjeta de 3G de la red móvil a la nube. Entonces puedes acceder en continuo a esos datos para recopilarlos, analizarlos y luego, lo que comentaba antes, predecir picos de humedad que puedan ser previsores de plagas, de enfermedad, de rabia, cualquier tipo de enfermedad que pueda afectar al cultivo de garbanzo. También, como comentaba antes, queremos potenciar el empleo de nuevas tecnologías y para ello hemos usado drones que mediante teledetección nos han permitido determinar la incidencia de vallico en una parcela de garbanzo. Mediante un dron convencional bastante sencillo, con una cámara RGB, cámara convencional, no tiene que ser multiespectral ni tener ningún tipo de sensor caro, combinando las diferentes bandas de la imagen, la roja, la azul y la verde, de diferentes maneras, llegamos a este índice, que es el que nos permite determinar y marcar en qué zona se encuentra el vallico y que sirva como método de control o de prevención ante la posible aparición de esa mala hierba para actuar y tratar esa zona en lugar de tener que tratar toda la parcela o toda la finca. También hemos tenido este año, esta anualidad, ha sido la primera cosecha que hemos realizado con bioestimulantes. Estadísticamente hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto al parámetro de altura de planta y tamaño de semilla en todo el conjunto de parámetros evaluados, pero lo que es en cuanto a diferencias en la misma variedad, lo que eso observa es que existen diferencias de medias, pero no hay una significación estadísticamente significativa como para afirmarlo. Lo que sí que hemos visto es que, de manera general, aquellas variedades que tenían tratamiento con bioestimulante presentaron un tamaño menor de semilla en comparación con sus variedades sin bioestimulante. También existen diferencias en cuanto al tamaño de grano por la propia variedad, porque, como comentaba antes, hay algunas que son de mayor tamaño y otras de menor tamaño. Y bueno, eso es con lo que estamos trabajando y es con lo que estamos avanzando, viendo a ver qué otras posibles variables, como puede ser la climatología adversa que ha habido esta campaña de mucho calor en mayo, suelos, cualquier otro parámetro que pueda darnos información sobre por qué se producen estas diferencias. Aquí os presento
pues un ejemplo de los rendimientos obtenidos este año. Hay fincas en las que en torno a 698 kilos por hectárea, frente a lo que es la variedad con bioestimulante. Y luego, bueno, pues la que más ha tenido es la variedad Amelia, que es registrada por IMIDRA, en la zona de Quijorna, que tradicionalmente es donde se cultiva este garbanzo, con rendimientos de prácticamente 1.500 kilos por hectárea. Perdona, ¿cómo? Abajo. ¿Podemos quitar que con bioestimulante va menos que sin bioestimulante? Pues es lo que comentaba antes, que es lo que hemos visto. Nuestra hipótesis era que el bioestimulante iba a favorecer que el garbanzo... Claro, en este caso lo que nos hemos encontrado es que al final nuestra hipótesis de partida, que era que el garbanzo iba a ser mejor con bioestimulante, ha sido justo al revés. Entonces, tenemos que ver si es porque ese bioestimulante pues, realmente no le gusta al garbanzo o qué está pasando. Por ese motivo, como comentaba anteriormente, a continuación los siguientes trabajos que tenemos que hacer es el análisis de la calidad de semillas, de manera que se pueda caracterizar tanto nutricionalmente como organolépticamente. Y de cara ya a la siguiente campaña, pues vistos los resultados de esta anterior, jugar con siembras a diferentes fechas. En este caso planteamos noviembre, enero y marzo como diferentes fechas de siembra, a ver cómo es el desempeño del cultivo. En esta primera anualidad lo hicimos en marzo. Queremos también jugar con el intercropping, la alternancia de diferentes especies, en este caso, como comentaba antes, con Camelina sativa, porque tiene efecto alelopático y queremos ver a ver si de alguna manera podemos conseguir reducir la incidencia de especies arbenses. Y, como comentabas antes, el ensayo con otros bioestimulantes, pues hacer algún tipo de screening con otra variedad de bioestimulante y ver a ver qué ocurre. Y ya en función de lo que veamos ahí también, pues a lo mejor sería caracterizar ya esos bioestimulantes, ver un poco más qué es lo que está pasando para que produzcan mayor rendimiento, que es lo que pretendemos conseguir. Y a lo mejor con distintas concentraciones de bioestimulantes. Claro. Con la concentración de bioestimulantes no es que sea una hormona que a muy poca concentración a lo mejor funciona muy bien y un poco... Ahora mismo hicimos un screening previo con diferentes concentraciones y diferentes diluciones de bioestimulante para ver cómo era la germinación y cómo afectaba, y luego ya de ahí sacamos una que fue la que aplicamos en campo, en semillas, pero hemos visto que luego en campo el desarrollo no ha sido como esperábamos. Y finalmente, pues nada, pues esto es lo que quería contaros. ¿Clavado? Pues ya está, muy bien. Mejor imposible. Muchas gracias. Bueno. Entonces... Ahora se me pasó. Ahora, don Francisco García Ruiz, caracterización de la vegetación mediante teledetección y generación de mapas de prescripción para una aplicación variable de fitosanitarios en viña. Francisco es ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Agronómicas por la Universidad de Copenhague, especializado en teledetección de alta resolución para aplicaciones agrícolas. Actualmente es investigador y profesor asociado del Departamento de Ingeniería Agroalimentaria y Biotecnología de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es formador internacional en cursos de agricultura de precisión y nuevas tecnologías del sector agroalimentario. ¿Necesitas esto? No, no falta. El mando. Bueno, buenas a todos. Yo os voy a hablar un poco de lo que hemos ido haciendo o han hecho en el grupo de investigación de la universidad respecto a todo lo que es el uso de tecnología para caracterización de la vegetación y su posterior utilización para la aplicación de fitosanitarios en viñedo. Y luego, al final, os daré unas pistas de los proyectos que tenemos ahora mismo en marcha y cuáles son los retos, digamos, que estamos intentando solucionar. ¿Por qué es importante aplicar fitosanitarios y aplicarlos bien? Primero de todo, los fitosanitarios son claves
para tener o poder asegurar una buena producción, ¿de acuerdo? En cualquier cultivo, en viñedo también. Y, por otro lado, el uso de fitosanitarios es un grave problema o se está convirtiendo en un problema social, pues porque al final estamos aplicando un producto de síntesis en muchos casos que tiene un potencial o es potencialmente contaminante, ya sea para el suelo, por deriva o al final para la sociedad, ¿no? Europa ya ha tomado cartas en el asunto, no sé si lo sabéis, seguramente que sí, porque nos encontramos aquí entre gente que deberíamos de saberlo, que en 2030, esto quiere decir que nos quedan 7 años y 3 meses, debemos haber reducido el 50% del uso de fitosanitarios y de fertilizantes en la agricultura, ¿de acuerdo? Cada uno aquí tendrá su opinión personal, yo me reservo la mía, voy a dar una pista, lo veo complicado, pero esto es uno de los retos, y repito, en 30 años. Con lo cual, es importante que hagamos o que tengamos distintas estrategias para poder reducir el uso de los fitosanitarios. También de los fertilizantes, yo me voy a centrar en los fitosanitarios. La tecnología va a ser uno de ellos, no es el único, hay muchos más. Combinando todos ellos, tal vez en 7 o 8 años podemos llegar a conseguir el reto que nos están planteando. Luego hay muchas directivas del uso sostenible de fitosanitarios que también establecen la forma como se deberían utilizar todos estos productos, ¿de acuerdo? La forma sostenible para utilizarlos. O sea, no los vamos a eliminar, no los vamos a erradicar, pero los tenemos que aplicar de forma sostenible. Y de eso habla un poquito la charla de hoy. Como veis, ninguno de los 3 casos de arriba están aplicando fitosanitarios. Los 3 están aplicando fitosanitarios, sí, hasta aquí bien. Pero ninguno de los 3 lo está haciendo de forma sostenible. Y quien diga lo contrario, que levante la mano y lo discutiremos, ¿vale? Pero ninguno de los 3 lo está aplicando de forma sostenible. Probablemente ninguno de los 3 está teniendo en cuenta las características de la vegetación en el momento de regular y calibrar su máquina para llegar a hacer este tipo de aplicación. Y luego, abajo vemos lo que sería una hoja con una buena cobertura, con una buena aplicación, y una hoja que ha tenido mala aplicación. Al final, cada gota de estas es contaminación, pero también es dinero que estamos perdiendo, ¿de acuerdo? Con lo cual, tener en cuenta la vegetación para hacer la aplicación de fitosanitarios o para calibrar nuestra máquina y decidir cuánto producto vamos a aplicar es clave, ¿de acuerdo? Reducir la deriva, reducir la escorrentía, reducir también la heterogeneidad en cuanto a la deposición, la pérdida de producto y luego incrementar la eficiencia. Entonces, factores que influyen en una buena aplicación, hay varios. Yo me voy a centrar en las características del cultivo. También hay que tener en cuenta si hay presencia y afectación de la plaga y cuánta presencia, cuánta incidencia tenemos, condiciones ambientales y, sobre todo, calibración y el estado de la máquina. Yo me voy a centrar en intentar determinar la cantidad de fitosanitario a aplicar en función de las características de la vegetación. Y es algo que todos los que tengáis hijos o hijas estáis haciendo de forma común. Cuando leéis el prospecto de un medicamento os dice tantos miligramos o mililitros por kilogramo de niño o niña, ¿de acuerdo? Deberíamos hacer lo mismo. Yo tengo 2 hijas, no le voy a dar lo mismo, o bueno, lo podría hacer, pero las consecuencias ya, no le voy a dar lo mismo a una niña que tiene 3 años que a una niña que tiene 8 años. Con lo cual, vamos a intentar hacer lo mismo con la vegetación. ¿Y cómo vamos a percibir cuál es el estado de la vegetación? Muy fácil. ¿Cómo se hacía hasta ahora o cómo se ha hecho hasta ahora? Pues hay herramientas, las tenéis disponibles. Dosaviña, que está desarrollada por el grupo, es una de ellas, donde yendo a campo y midiendo la altura, la anchura de vegetación, la pones allí con unos parámetros de densidad y te dice que aproximadamente para ese volumen de vegetación,
para los metros cúbicos de vegetación que tienes en una hectárea, porque una hectárea es igual, esté plantada a 2 metros, a 3, a 5 o a 8, al final son metros cuadrados. Pero la vegetación contenida en esa hectárea puede ser distinto en función de los años, el clima, sistemas de formación, etc. Con lo cual, a partir de unas medidas te va a dar cuánto producto es el que tienes que aplicar para esa vegetación. Bueno, esa es la forma tradicional o más la forma tradicional de hacerlo. Nosotros proponemos hacerlo de forma sectorizada. Sectorizada en función de qué? En función del vigor de la vegetación. Lo que hacemos es, a partir de unos vuelos hechos con un dron, determinamos 3 zonas de vigor, 3 zonas a partir de un índice que nos determina cuánto vigor tiene la planta. A partir de ahí nos vamos a medir y está claro que no vamos a aplicar el mismo producto aquí que aquí. Esto es este año, había muy poquito vigor, muy poco, esto es en junio, muy poco vigor, pero sí que veis que la cantidad de vigor y densidad es distinta entre aquí y aquí. ¿Tengo que aplicar los mismos litros por hectárea? Pues probablemente, si no le voy a dar a una niña de 3 años y una de 8 la misma cantidad de ibuprofeno, pues aquí tampoco no debería de echar la misma cantidad de los mismos litros por hectárea a una vegetación que la otra. Y con todo esto, ya ha concluido un proyecto que intentaba avanzar en este sentido, optimizar el uso de fitosanitarios en viticultura en base a mapas de vigor, que se llama GoFitoVit, donde hay distintos partners. Y os voy a presentar los resultados que obtuvimos. 3 resultados muy claros. Y luego hablaremos de lo que es el futuro. Básicamente, yo le llamo a esto el círculo virtuoso de la teledetección o de la aplicación variable de fitosanitarios. Empezamos con unas imágenes que se han tomado ya sea con dron, ya sea con satélite. Para este proyecto se utilizó el dron. Se segmenta este mapa en 3 clases de vigor. Se va y se mide, como está haciendo esta persona aquí, se va y se mide para determinar en cada zona de vigor cuántos litros por hectárea vamos a aplicar. Ya hay hoy en día tecnología disponible, esta es una de las que se usaron, pero hay muchas más, tecnología disponible que pueden leer esos mapas y a partir de la posición donde se encuentra la máquina modifican, regulan el caudal, regulan la presión para aplicar más o menos, y esto sería el mapa el mapa que se ha aplicado, ¿de acuerdo? Que coincide bastante con el mapa de prescripción. ¿Vale? Evaluamos la relación entre la plataforma de teledetección y medidas manuales, o sea, evaluamos el satélite versus el dron, la desviación respecto al mapa de prescripción y ahorros frente a un tratamiento convencional. El primer resultado, intentamos establecer relaciones entre datos de teledetección o datos que podamos percibir a partir de imágenes aéreas y las medidas manuales de altura, anchura, el live wall area y el TRV. El live wall area son metros cuadrados por metro cuadrado de vegetación, por metro cuadrado de suelo, y el TRV es metros cúbicos de vegetación por por hectárea. Perdonad. Como vemos, cuando utilizamos el dron, teniendo la resolución que tenemos, que llega a 5 centímetros por píxel, podemos segmentar muy bien lo que es la vegetación, con lo cual estamos obteniendo relaciones muy buenas que nos permiten, utilizando el índice de vegetación NDVI y el área proyectada, lo que vemos de forma cenital, los metros cuadrados por cepa, podemos estimar muy bien cualquiera de los parámetros. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente en las parcelas de estudio podríamos utilizar la teledetección para estimar de forma directa, sin ir a campo, es un futurible, cualquiera de estas medidas. Si yo tengo el TRV, los metros cúbicos de vegetación por hectárea, directamente, multiplicándolo por un factor I, que es 0,1 litros por metro cúbico, puedo saber los metros cúbicos de los litros de vegetación, los litros de producto que tengo que aplicar. Como veis, en el satélite, pues tenemos una relación mucho menor. Básicamente porque en el satélite tenemos 3 metros por 3 metros de tamaño de píxel, con lo cual ahí hay una mezcla de suelo, una mezcla de sombras, una mezcla de vegetación y todo ello da un valor. Aún y así, trabajamos con muchos menos puntos
en el satélite que los que utilizamos para el dron. Con lo cual, aquí es una de las líneas de desarrollo. Sí que vemos que en todos los casos en este proyecto se cogieron datos, medidas en 3 momentos de la vegetación, 3 estados fenológicos. Y la viña crece de forma muy rápida al principio y luego se para. Y vemos que todos ellos tienen unos datos en un momento de la temporada cuando la viña está en estados iniciales, luego siempre hay un espacio y luego los valores de cuando la viña ya se ha estabilizado. Bueno, pues una de las mejoras que habría que hacer es poder rellenar estos huecos con más medidas. ¿Y cómo se desvían estos mapas que yo hago respecto a lo que realmente se está aplicando? Pues bueno, vemos que si nosotros le damos 0% de tolerancia, ¿qué quiere decir? Que lo que yo te estoy diciendo que apliques, 200 litros, tú estás aplicando 200 litros, ni 201 ni 199, 200 litros. Si ese es el caso, tenemos una precisión del 0%, casi del 0%. No le estamos dando margen al fallo. Ahora bien, si lo subimos a un 20% de tolerancia, de lo que te estoy diciendo que apliques, puedes aplicar más o menos un 20%. Nos vamos ya casi a un 100%, un 98% de precisión. Nosotros hemos establecido que con un 10% de tolerancia estamos en un 80% de precisión. Con lo cual, esto es un mapa de lo que había leído la máquina y esto es lo que realmente la máquina ha aplicado. Y estamos en precisiones por encima del 80%. Con lo cual, los sistemas de hoy en día funcionan. Y luego el ahorro. Aquí hay distintas parcelas, aplicación variable versus convencional en 2 años distintos y en algunos casos tenemos ahorro, en algunos pues no ahorramos, pero en general estamos sobre un 30% de ahorro de volumen, de agua, de caldo, ¿de acuerdo? Como mantenemos concentración, todo aquello que ahorremos de caldo lo estamos ahorrando también de producto. Con lo cual, no llegamos a ese 50%, pero por lo menos hemos conseguido un 30% de ahorro. Y alguno me preguntará, ya, ¿pero controlamos la plaga? Bueno, o la enfermedad en este caso. En este caso, se hicieron en 2020 ensayos de eficacia biológica y se controló con los tratamientos, las estrategias escogidas y aplicación variable, se controló la enfermedad de la misma forma que se controló con estrategias convencionales, ahorrando un 30% de producto, de media. Conclusiones. La caracterización de la vegetación es un aspecto clave para dar sentido a los mapas de vigor, ¿de acuerdo? Un mapa de vigor, un mapa de colores, no quiere decir nada, no vale para nada para aplicar fitosanitarios si no lo caracterizo y me dice algo de la vegetación. Cuanta más resolución espacial en la imagen, mayor fiabilidad y correlación con las medidas de campo. Lo que pasa que es verdad que eres mucho menos flexible si tienes que ir a volar con un dron y tienes que analizar todas las imágenes que hacerlo con un satélite que en un momento, en media hora, el mismo día puedes tener un mapa y ponerte a trabajar, ¿de acuerdo? Con lo cual es un tema de precio, flexibilidad también. Los sistemas de aplicación variable utilizados durante el proyecto han sido capaces de adaptarse en todo momento al mapa de prescripción cargado, consiguiendo precisiones superiores al 80%, aceptando un 10% de tolerancia. El uso de mapas de vigor clasificados combinados con el uso de dosavina para determinar el volumen óptimo de aplicación puede reducir un 18% la cantidad de agua gastada, ¿vale? En promedio hemos llegado a 30-35% en algunos casos. Y la reducción de producto es un aspecto clave para la sostenibilidad y queda mucho por hacer. ¿Qué queda por hacer? Os invito a que visitéis estos 3 proyectos que tenemos ahora mismo en marcha. Uno, intenta, además de reducir el volumen de caldo, el agua, también voy a reducir la cantidad de cobre y voy a ver si reduciendo la concentración de cobre y reduciendo la cantidad de agua soy capaz de controlar las enfermedades. Hemos tenido reducciones de un 45% en cobre, ya no en agua, en cobre, sin ningún tipo de problema. El proyecto Novaterra intenta mejorar la caracterización de la vegetación a partir de satélites. Nos olvidamos de los drones, vamos a ver hasta dónde podemos llegar con los satélites. No vamos a ser tan fiables, pero va a ser mucho más barato y mucho más rápido. Y el proyecto Pivos
intenta generar o intenta llevar a cabo esta aplicación variable de fitosanitarios, no modificando la presión de trabajo que modifica la gota, sino con unas válvulas que son de pulsos, que lo que hacen es mantener o variar el caudal manteniendo las características de la gota. ¿De acuerdo? En el próximo congreso pues, tengo 3 presentaciones para dar si queréis. ¿De acuerdo? Esto es todo. Muchas gracias. Bueno, si esto quiere funcionar. Te vas a tener que presentar, ¿no? A ver, el siguiente ponente es la siguiente comunicación, Víctor Falguera Pascual, metodología para la evaluación de la aptitud en los recintos agrícolas para la producción de cultivos específicos y el impacto del cambio climático. Víctor es ingeniero agrónomo, doctor en Ciencia y Tecnología Agraria y Alimentación por la Universidad de Lleida y doctor en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas por la Universidad de Barcelona. Socio fundador de la consultoría Aquis International y de las startups Stratos, Geosystem e Inputec Automatic. Profesor asociado a la Universidad de Lleida y miembro de la Junta del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Cataluña, donde forma parte del grupo de trabajo de la Agricultura 4.0. Es especialista en análisis multivariante y en gestor de la innovación para el desarrollo territorial. También es programador certificado de instalaciones domóticas en estándar KNX. Muy bien. ¿Te quito el ordenador, el desordenador o no? Como quiera. Puedes dejar. Sin problema. Gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos. Fran, me has convencido. Te tengo que pedir el sistema para dosificar el DALSI. Tenemos que hacer el DOSA-DALSI, que es algo que igual tiene mercado, puede tener futuro. Bueno, tengo una ventaja a la hora de esta hora, y es que como le tocaba, creo que a Rosa, hablar dentro de 2 minutos, probablemente voy a tener más expectación, no por mí, sino para escucharte a ti, Rosa, por tanto, por la parte que te toca, muchísimas gracias. Bueno, vamos a intentar adelantar un poco, que vamos muy mal. Nosotros vamos a presentar un proyecto que es un primer ejercicio de modelización, de construcción de unos modelos que, como dice el título, sirven para describir la aptitud de los recintos agrícolas, el recinto agrícola entendido como esa unidad mínima de gestión del territorio que utilizamos para fines de organización, para la producción de cultivos específicos en las condiciones actuales, que esa es una guerra de la que podemos hablar y podemos discutir mucho, y luego, en segundo lugar, de ese impacto del cambio climático, y ahí me refiero a las palabras, por ejemplo, de Isabel García Tejerín ayer durante la inauguración del Congreso, cuando decía aquello de el cambio climático es una realidad probada, tenemos que empezar a trabajar lo antes posible en pensar cómo vamos a adaptarnos cuando ya no podamos producir lo que ahora estamos produciendo en las mismas parcelas. Nosotros lo que hemos intentado hacer es construir modelos que nos permitan anticiparnos un poco a eso que va a pasar. Y hago un pequeño adelanto porque me gustaría que lo que vamos a ver los próximos 10 minutos sea con un enfoque muy práctico y muy determinado. Es decir, no se me ocurre ningún lugar mejor para presentar esto que un Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos. ¿Por qué? Porque este es un proyecto plagado de dudas, plagado de simplificaciones, plagado de cosas que tenemos que asumir porque no existen modelos científicos que nos expliquen con detalle. Por ejemplo, cuando prevemos o decimos que vamos a tener un incremento de temperatura de 1 grado centígrado, ¿cuál va a ser el incremento en los meses de verano, en los meses de invierno? ¿Cómo se va a relacionar ese incremento de la temperatura con el incremento de la evapotranspiración? Nosotros hemos encontrado modelos, hemos aplicado modelos, pero que son evidentemente discutibles. Van a haber unos cuadros de necesidades de los cultivos para determinar esa aptitud y absolutamente todos los factores, absolutamente todos los umbrales son evidentemente discutibles. Por tanto, nosotros queremos presentar hoy aquí en el Congreso estos resultados que tenemos para ponerlos a debate, y la forma de ponerlos a debate pues la podemos discutir posteriormente. Cuestiones principales, como objetivos, lo que he comentado, evaluar esa aptitud agronómica de cada uno de los recintos que tenemos en un territorio muy específico, el territorio que llamamos en este caso el territorio de Ponent, que es el territorio, las 6 comarcas que tenemos alrededor de esta ciudad de Lleida.
y además evaluar ese impacto del cambio climático con referencia a esos escenarios, al informe del MEDEC y al tercer informe sobre el cambio climático en Cataluña, que tiene un capítulo específico dedicado al impacto de ese cambio climático sobre los sistemas agroalimentarios, y es, por ejemplo, de donde hemos sacado esta relación que comentaba entre lo que es el incremento de temperatura con el incremento de la evapotranspiración de referencia. Ese y otros factores que podemos ver. ¿Cuál es la base de cálculo que hemos entendido, que hemos considerado? Y esto es importante para comprender cuál es el objetivo del trabajo. Vamos a ver que estamos hablando de recintos agrícolas, que son los recintos declarados en la DUN del año 2021. Es decir, la DUN, la declaración única que se utiliza para fines administrativos. Vamos a ver que nuestro universo de trabajo es exclusivamente las parcelas que hoy día están consideradas como parcelas agrícolas. No está encima de la mesa la discusión sobre si podemos o debemos recuperar otras parcelas que ya no tengan la consideración de parcelas agrícolas, o sobre si nos podemos encontrar con una parte del territorio que pueda tener mejor o peor aptitud para el cultivo que ahora mismo no estamos cultivando. Ese es otro debate que estamos encantados de afrontar, pero que no forma parte de cómo hemos considerado este estudio. Hemos tomado un listado de 50 cultivos, por simplificar, 50 cultivos y subcultivos, porque, por ejemplo, si hablamos de melocotón nectarina, tenemos 3 subcultivos que hemos agrupado por fecha de cosecha, porque, como sabéis muy bien, pues todo el tema del manejo y las necesidades se agrupa ya no tanto por variedad, sino por fecha de cosecha, y ahí un largo, etcétera. Tenemos cultivos herbáceos, cultivos de ciclo de invierno, de verano, leñosos, cultivos tradicionales, por ejemplo, en el caso del olivo o el almendro, sistemas de plantación tradicional, sistema semi-intensivo, sistema superintensivo, con toda la variedad que tenemos de requisitos para estos cultivos. Hemos considerado 4 escenarios de régimen de temperatura: la temperatura actual, que luego hablaré de cómo está sacada, es un procedimiento muy sencillo, más 0,8 grados centígrados, más 1,4 grados centígrados y más 2. Estos son los valores del informe sobre el impacto del cambio climático en Cataluña sobre los sistemas agroalimentarios. 4 escenarios de régimen de precipitaciones, y ahí hemos querido pretendidamente pasarnos un poco de frenada, porque el tema de la evolución de la precipitación hay un poco más de controversia, los modelos no acaban de afinar, no se ponen de acuerdo sobre cuál va a ser ese impacto si lo cuantificamos en porcentaje, y por tanto nosotros hemos considerado algo que pensamos que es factible, que es ese menos 5%, que puede ser fácilmente asumible, y esto Aquellos que tengáis experiencia en química me entenderéis perfectamente. Cuando hacemos el cálculo de las energías de activación, buscamos puntos lejanos de referencia, y eso es lo que hemos querido hacer con el menos 15 y menos 25%. Es decir, si nos ponemos en la situación de que la precipitación global en un año baja el 15%, baja el 25%, ¿cómo afectaría esa situación extrema a esta aptitud que estamos midiendo o que nos van a arrojar los modelos? Si hacemos la multiplicación, rápidamente veremos que 32 por 50 son 1.600 escenarios que hemos analizado para el total de 237.000 recintos que suman estas 300.000 hectáreas. Es decir, todos esos cálculos los hemos hecho a escala de recinto para cada uno de los recintos, para que después, evidentemente, podamos ver cómo se configuran esas manchas en el conjunto del territorio y a qué se deben esas manchas en el conjunto de la aptitud. Como capas de entrada, bueno, pues toda la información públicamente disponible. Hemos seguido dos criterios. El primero, información públicamente disponible, datos abiertos. El segundo, elaboración con software libre, para que todo esto sea fácilmente replicable por parte de todo aquel que quiera meterse en esta guerra. Y además hemos calculado un conjunto de variables indirectas que podemos ver reflejadas cualitativamente en el esquema del trabajo. Es decir, partimos de unos datos de entrada, que son esas variables. A partir de esas variables calculamos lo que llamamos unos factores de decisión, y ahora veremos unos ejemplos, es decir, aquellos parámetros que me van a permitir decir si la necesidad de un cultivo está por arriba o por debajo del valor que yo tengo en una zona determinada. Esos factores de decisión los puedo modificar a partir del efecto del cambio climático, es decir, esas dos variables de régimen de temperatura, régimen de precipitación, cómo me cambian estos factores, estos parámetros. Ahí, en este paso, vemos algunas de las asunciones que tenemos que hacer, necesariamente, porque por algún sitio hay que empezar, tengamos más o menos referencias. Luego, asignamos el valor de cada uno de estos factores de decisión a cada uno de los 237.000 recintos, lo combinamos con las necesidades del cultivo y asignamos una categoría. ¿Por qué una categoría?
Porque esto podríamos darlo en un valor numérico para cada uno de los cálculos, pero luego esto hay que entenderlo, luego hay que interpretarlo y luego hay que sacar conclusiones a partir de eso. ¿Y qué es lo más fácil para sacar conclusiones? Un semáforo, rojo, amarillo, verde. Aquí al final hemos acabado creando 5 categorías que después veremos, pero con esa finalidad de interpretación absolutamente sencilla. Y esta es la madre de todos los corderos y aquí es donde está la gran discusión. Esto es un ejemplo de cómo construimos el modelo, por ejemplo, para el melocotón de media campaña, es decir, hemos llamado media campaña a todas aquellas variedades que se cosechan en julio o en agosto. ¿Qué vemos aquí? Una serie de factores de decisión, una consideración de si es crítico, subcrítico o normal. Eso simplemente significa que en los que son críticos o subcríticos, si estoy por encima o por debajo de un valor umbral que hemos fijado, la nave va. Y ya está, no me tengo que preocupar mucho más. Pero en cambio, si no llegamos a ese valor, es absolutamente eliminatorio. Si yo tengo un riesgo de heladas en el mes de marzo para el melocotón de media campaña que es absolutamente crítico, no hace falta que me plantee si el balance hídrico me da o no me da. En esa zona yo no puedo poner ese cultivo porque no tiene ningún tipo de sentido. Estamos hablando de este tipo de interpretación, ¿vale? Entonces, un factor multiplicador que es a partir del cual construimos el modelo y los 4 niveles. Y los 4 niveles, a la hora de establecer los valores, están pensados para esa interpretación fácil. Es decir, zona verde, zona de seguridad. Yo, en ese nivel del factor, puedo producir, llegando al máximo que me da esa variedad, ese cultivo, sin ningún tipo de restricción. Zona amarilla. Yo tengo que aplicar un manejo con muchísimo cuidado y en algunos casos donde se pueda, tengo que aplicar tecnología que pueda tener disponible, es decir, manejo un poco más complicado, necesidad de inversión un poquito más alta para poder llegar a producir correctamente. Zona naranja, haga lo que haga, invierta lo que invierta, no voy a poder llegar al potencial de la variedad o del cultivo porque sé que ese factor es demasiado limitante. Zona roja, mejor que nos dediquemos a hacer otra cosa en este recinto, ¿vale? Y un simple ejemplo de la ecuación, que es la ecuación de un balance hídrico que todos conocéis, sin ningún tipo de misterio, con una pequeña modificación, y es que añadimos un factor de inclusión simplemente ¿por qué? Porque cuando estás construyendo una herramienta enfocada a la planeación territorial, trabajas con esquemas anuales. Uno de los pasos que nos queda por hacer es trabajar en combinaciones de cultivos, por ejemplo, ¿sí? Pero si yo tengo un cultivo, por ejemplo, de primavera, marzo, abril, mayo, es mi ciclo, y estoy considerando el balance hídrico anual tal como yo organizo las matrices para poder automatizar todo el proceso de cálculo, y en septiembre, octubre me caen 100 milímetros, a mí esos 100 milímetros en el ciclo de cultivo no me interesan. Por tanto, tengo que meter algún factor en la ecuación que me permita eliminar ese ruido que no me va a interesar. Luego, parte de necesidad de riego, parte del agua que tengo, la dotación de riego multiplicado por el factor de eficiencia, que es otro de los parámetros que queremos evaluar o jugar qué me está pasando en cada una de las zonas del territorio en función de la dotación de riego que yo tengo y de cómo de eficiente soy aplicando esa dotación. Y vamos a ver los resultados, que es la parte más entretenida y donde llega realmente la discusión. Este es un ejemplo del modelo para esta manzana de cosecha de septiembre. Este es el resultado, el mosaico final que tenemos para este territorio. Aquí lo que estamos viendo son 9 parámetros que estamos utilizando individualmente para calcular este modelo, ¿sí? Balance hídrico. El balance hídrico le hemos dado unas tolerancias a cada uno de los cultivos. La capacidad agrológica del suelo. La capacidad agrológica del suelo se mide como allá donde el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña tiene hecho el mapa de suelos 1.25.000, hay una variable que se llama capacidad agrológica del suelo, que está predeterminada y está estudiada para ese nivel de detalle. Allá donde no tenemos este mapa de suelos, porque en Cataluña aún no está hecho en todo el territorio, el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural tiene un sistema de preclasificación basado en la pendiente y en la disponibilidad total de agua. Entonces, donde tenemos la capacidad agrológica del suelo, la utilizamos, donde no la tenemos, la estimamos. Horas frío, riesgo de heladas en abril, en marzo, estrés térmico, días con evapotranspiración de más de 6 milímetros. Esto es un tema práctico. Sabemos que los sistemas de riego, tal como los tenemos diseñados, empiezan a sufrir cuando tenemos estas ETOs tan altas. Homogeneidad, hemos utilizado el NDVI
el coeficiente de variación del NDVI. ¿Por qué? Porque todos sabemos que independientemente del cultivo que tengamos, en una parcela, si es homogénea las cosas van bien, si no es homogénea algún tipo de problema tengo, ¿sí? Y luego un factor logístico de distancia a las vías principales, porque todos hemos visto fincas que son absolutamente fantásticas, pero que para mover una cosechadora hasta esta finca nos hacen falta kilómetros y kilómetros de caminos bien arreglados. Por tanto, es un factor menor que tiene muy poco peso, pero que está. Entonces, ¿qué estamos pudiendo ver? Por ejemplo, siguiendo con la manzana de cosecha de septiembre, los que sean de por acá me entenderán muy rápido, los que no, intentaré explicarlo aún más rápido. Aquí, Lleida hasta aquí, es esta zona de aquí, ¿sí? Todo esto de aquí es la zona del Bajo Segre, ahí vemos una zona de aptitud que donde se puede hacer la manzana es donde tenemos dotación de riego suficiente, pero dentro de esta zona con dotación de riego suficiente, no todas las parcelas, no todos los recintos evidentemente son igual de buenos, ¿sí? Y aquí vemos una mancha con menos aptitud que es debida sobre todo a que tenemos muchos días al año superiores a 36 grados. Este año nos ha pasado esto. Ayer en la inauguración también se comentaba parcialmente temas de, veo aquí a mi amiga Paqui, problemas de calidad en algunas variedades de manzana. Específicamente la gente que ha empezado a poner manzana por aquí, que no hay mucha, pero alguien se ha aventurado a poner algunas fincas de manzana, sabemos que no está funcionando y esto es algo que hemos podido corroborar con el equipo de fruticultura del IRTA, que de esto saben bastante más que nosotros. Entonces, ¿cómo va a evolucionar esa aptitud? Veis que de un mapa al otro solamente me está cambiando la temperatura, ¿eh? Los demás parámetros los dejo iguales para que podamos compararlo bien. Pues ese exceso de estrés térmico que tengo aquí se me va comiendo el territorio y mientras tanto aquí arriba, donde la aptitud general me está petando por frío, en esta zona, vemos cómo, si suben 0,8 grados, me empiezan a aparecer algunas manchas de aptitud naranja, ¿sí? Nunca sube de aptitud naranja, ¿por qué? Porque entonces el factor limitante pasa a ser el agua. Y todo esto que, como conocemos más o menos el territorio, lo vamos interpretando, es lo que queremos hacer con los 50 cultivos y con, al final, los 1.600 escenarios que hemos considerado. Almendro superintensivo no tengo tiempo, más de lo mismo, y simplemente aquí una comparativa para que podáis ver cómo con dos niveles de eficiencia hídrica distintas, incluso en la situación actual para un cultivo que es exigente en temas hídricos, que necesita una gran cantidad de agua, cómo me cambia la cara al territorio cambiando ese 20% de eficiencia hídrica, aunque mi compañero Ignasi Servià de la Comisión del Agua del Colegio de Cataluña ayer me decía que considerar eficiencias del 90 y del 70 es demasiado optimista, porque las eficiencias reales, donde no tenemos riego por goteo, evidentemente son muchísimo más bajas. Lo sabemos. Es un primer ejercicio y aún así vemos cómo esa aptitud es más que dudosa en algunas zonas, donde incluso en los parámetros actuales, con una eficiencia incluso del 70%, vemos que empezamos a ir un poco justos. Claro, esto tiene una ventaja. Nosotros conocemos muy bien este territorio y, por tanto, lo hemos podido validar. Por último, esto es un mock-up, esto no existe, esto no es verdad, esto es una propuesta que hacemos nosotros para la construcción de un sistema que permita consultar todo esto a nivel de recinto, ¿sí? Es decir, esto tiene una puntuación que siempre está normalizada sobre 100 puntos, ¿vale? Para poder hacer después comparaciones. ¿Por qué esto no es de 100? Si tiene todos los parámetros en verde, porque tiene uno que es la capacidad agrológica del suelo, que es relativamente mala, ¿sí? Entonces, es un primer ejercicio, hay muchas cosas discutibles, pero es un ejercicio sobre algo en el que incluso en alguna administración pública nos han llegado a decir que nunca jamás en la vida se pondrían un berenjenal de esta dimensión. Nosotros pensamos que este es el escenario para exponerlo, este es el escenario para que lo conozcáis y evidentemente estaremos encantados de que nos preguntéis cosas, de que nos corrijáis cosas, de que nos digáis qué es lo que hemos hecho mal y también si alguien quiere, como hemos empezado a recibir alguna nota a partir de un par de publicaciones que hicimos en las redes, intentarlo replicar en otros territorios como ya estamos empezando a hacer en la parte norte de la mitad de Lleida, que tiene otros condicionantes, zona de Pirineo, que nos está llevando algún que otro quebradero de cabeza. Pero como os digo, dudas, correo electrónico, redes, pero preferentemente en los pasillos, esta noche en la cena, que por algo hemos montado un Congreso Nacional de Ingenieros Agrónomos. Gracias. Bueno. ¿Ahí? ¿Te presentas? No, porque no me funciona. Me presento yo si quieres. Vale. Sí, bueno, ahora ya funciona esto. Porque...
Javier Cancela Barrio, uso de imágenes satélites para la gestión del estado hídrico de los cultivos en Galicia y norte de Portugal. Doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Santiago de Compostela, profesor titular de universidad en el Departamento de Ingeniería Agroforestal, impartiendo materias de hidráulica y sistema de riego y drenaje, entre otras sus líneas de investigación están relacionadas con la gestión y manejo de agua en el clima templado, como es el caso de Galicia. Cuenta con 3 senios de investigación y un senio de transferencia a través de ser representante de ANIA en la Comisión I+D+I del Instituto de Ingeniería de España. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, gracias a la organización por haber permitido poder exponer este trabajo y, por otra parte, también agradecer a los organizadores locales y a todas las personas que están detrás de la organización del evento. Bueno, como podéis ver, aquí lo que presentamos es un trabajo preliminar realizado en colaboración con colegas del norte de Portugal, en este caso de la Universidad de Trás-os-Montes y Alto Douro. Hemos aplicado algo que ya hemos visto en varias ocasiones y que algún trabajo previo también ha puesto sobre la mesa, el uso de las imágenes de los satélites, ¿no? Se han comentado algunas cosas, vamos a ver un poco más. Deciros que, como particularidad, nosotros en la parte gallega nos hemos centrado en el estudio del viñedo, en la aplicación al viñedo, puesto que la dimensión del olival gallego pues, no tiene ese peso que sí tiene en el norte de Portugal, que es donde se ha aplicado el estudio relacionado directamente del uso de las imágenes para el olival. Bueno, esto ya se ha hablado también, yo simplemente pongo una imagen para que se vea la realidad de lo que es unos autores españoles hicieron esta propuesta de modelización en el escenario pasado, ¿no? Pues tenemos un balance de agua con una serie de valores positivos desde el punto de vista de que tenemos zonas con una buena cantidad de milímetros, si nos fijamos en el norte de España e incluso en el norte de Portugal. Y en la parte de la derecha pues tenemos un periodo de previsión a más corto, bueno, más bien medio plazo en este caso, ¿no? Donde podéis ver cómo cambian los colores, ¿no? Esto es una auténtica realidad, no sabemos, como decía el compañero, pues los modelos de precipitación son complicados, pero los datos están aquí. No sabemos si vamos a tener esta cantidad de agua de déficit de golpe y porrón y nos caen 500 milímetros en 2 meses, que no nos interesan, esto no lo sabemos. Pero bueno, sí que los números van a estar por ahí seguro, ¿no? Entonces, quiero poner esta imagen para que quede claro. Bueno, esto es algo que yo creo que, bueno, no he estado en todas las ponencias, disculpar si me repito, pero esto es algo que está sobre la mesa también, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y aquí un poco están los 4 objetivos con los cuales está relacionado nuestro trabajo. Pues evidentemente con prácticas agrícolas resilientes, o sea, utilizar el agua de forma eficiente y sostenible, gestión sostenible de los recursos, el objetivo 8, pues de nuevo relacionado con el mismo aspecto, y por último, pues la adaptación a la situación climática. Bueno, aquí está la localización de las parcelas. Como veis, tenemos 3 parcelas en Galicia, con una dimensión de en torno a 10 hectáreas cada una de ellas, de viñedo. En Portugal pues tenemos otras 3 parcelas con una superficie, en este caso, de 5 hectáreas de tamaño. Hemos cogido esta superficie fundamentalmente por el hecho de que estábamos trabajando con satélites y ya he mencionado ya pues que tenemos una serie de problemas al procesarlos, está ahí suelo, etcétera, ¿no? Que al final nos complica la cuestión. Vale, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues hemos obtenido la información climática de un año concreto en particular, el 2019. Hemos calculado una serie de índices bioclimáticos específicos para el viñedo en este caso y pues, directamente calculado a partir de las imágenes del Sentinel-2 el índice que ya se ha mencionado, ¿no? El NDVI. Y evidentemente pues esto lo hemos comparado, hemos intentado correlacionarlo con los datos que hemos obtenido para los kilos finales que hemos obtenido de uva y los kilos finales que hemos obtenido de aceituna. Bueno, aquí aparecen unos datos que no me voy a parar, que esto lo conoce todo el mundo, incluso pues, es posible a nivel gratuito pues, acceder a resoluciones espaciales de Sentinel-2 de 10 metros. Algún caso que se ha mencionado por aquí antes, pues estos son imágenes que son de pago, sí tienen mayor resolución, pero tendríamos que pagarla, ¿de acuerdo? Yo creo que estos son valores aceptables y que irán bajando, ¿no? Probablemente pues, en corto plazo pues, tendremos mejores resoluciones de forma gratuita.
Bueno, estos son los resultados que hemos obtenido del procesado de las imágenes. No me voy a parar, bueno, voy a comentar muy brevemente los datos climáticos. Ahí veis las diferencias entre las diferentes parcelas de viñedo. Lo mismo para las parcelas de olival. Hemos denominado, para no introducir ningún nombre comercial, A, B y C, ¿de acuerdo? Son todas parcelas comerciales, tanto las de viñedo como las de olival. Y su caracterización, pues bueno, hay pequeñas diferencias entre una y otra. Las precipitaciones varían, entonces, bueno, evidentemente vamos a tener un régimen hídrico diferente en cada una de ellas. Aquí podéis ver, para cada una de las parcelas, solo hemos utilizado para este trabajo la imagen de centro del mes, o sea, más cercana al día 15 del mes en cuestión. Evidentemente tenemos todo el rango de datos de imágenes desde enero hasta diciembre de todos los años. Aquí son las imágenes, no lo he dicho, del 2019 en concreto, ¿vale? En los dos casos. Bueno, perdón, está aquí abajo, ¿no? Se ve más o menos lo que es el año. Y veis, bueno, como el viñedo pues, tiene una tendencia a incrementarse. En el caso de Galicia, el estudio se realizó con la variedad albariño. La variedad albariño es una variedad vigorosa que no para de crecer, ¿no? Aquí se mencionaba antes por el compañero que el viñedo se establecía un valor tope y que a partir de ahí para el desarrollo de la vegetación. En Galicia, como normalmente tenemos precipitación y es una variedad muy, muy vigorosa, tenemos un crecimiento continuo. De ahí que tengamos esos valores ya bajando hacia el mes de octubre, cuando ya, pues evidentemente, las condiciones son más desfavorables. En el caso del olival es justo un poco lo contrario. Partimos de que a principios de año tenemos valores elevados, que nos han puesto aquí previamente, ¿no? Que están relacionados, evidentemente, con la vegetación existente en la combinación de vegetación y de olival, ¿de acuerdo? Y luego se mantienen más o menos estables en torno a esos valores de 0,30. Esto es un dato común que aparece en muchos estudios previos existentes sobre el NDVI en olival. En otras partes, incluso pues, en el sur, en Córdoba y en otras zonas de España, con importante presencia de olival. ¿Qué resultados hemos obtenido? Bueno, obtenemos esa imagen de un momento determinado, de una fecha determinada. En este caso son imágenes de la misma fecha de dos de las parcelas de viñedo y de las diferentes parcelas de olival, donde pues, las relaciones que hemos obtenido pues, son desgraciadamente malas, entre comillas, principalmente en el viñedo, ¿no? Hemos necesitado agrupar todos los datos de producción. Nosotros en cada una de estas tres parcelas de viñedo teníamos 32 puntos de control en una malla regular separada 30 por 30 metros, lo cual nos cubriría suficientemente lo que es los valores de producción. Esos valores de producción los hemos relacionado con el NDVI del píxel en el cual se encontraba y hemos hecho la relación y teníamos unos valores pésimos. ¿Por qué? Hay una gran variabilidad de la plantación. Aunque sea una plantación comercial, hay una variabilidad brutal. Entonces nos encontrábamos con un efecto negativo. Sin embargo, cuando agrupamos las producciones medias de cada una de las parcelas, de las tres parcelas, y lo relacionamos con el NDVI medio de la parcela, obtenemos un valor, bueno, aceptable, entre comillas, pero no para nada deseable, ¿no? Por contra, por lo tanto, aquí hay que seguir trabajando. Pero no es un tema de seguir trabajando en el sentido de procesado de imágenes, etcétera, y demás. No, es un problema de que la parcela experimental, señores, váyanse de ahí. Entonces, nosotros como investigadores, yo siempre digo que tenemos que buscar parcelas que sean homogéneas, o sea, que sean lo más próximas a la realidad, porque empezamos a introducir factores que no son controlables y que al final nos dan estos resultados, ¿no? Alguien ha comentado antes alguna cuestión parecida al respecto de esto, ¿no? Bueno, en el olival, aquí se han obtenido en los diferentes puntos de control unas relaciones más o menos decentes que nos permiten obtener zonas diferentes de producción, hacer una previsión de la producción que vamos a obtener con imágenes en meses previos a la cosecha, ¿no? Tanto de viñedo como de olival. Esta es una de las opciones de uso de este tipo de imágenes, ¿no? Poder saber si tenemos un índice de vegetación en una zona determinada, cuáles son los kilos que vamos a obtener en un sitio u otro, poder programar, organizar las vendimias, bueno, todo lo que queramos, ¿no? Evidentemente. Bueno, en este caso, las imágenes que han utilizado con esta relación son imágenes del mes de mayo,
¿de acuerdo? Son las que han permitido obtener estas relaciones. O sea, al final, no porque tengamos imágenes más adelante, nos van a permitir mejorar esas estimaciones de la relación entre el NDVI y la producción. Bueno, conclusiones. Evidentemente, si nosotros mezclamos con la información climática, pues deberíamos de mejorar nuestros resultados. No es así tan cierto, porque al final tener información específica de cada uno de los puntos tiene un coste muy elevado. Por tanto, partiendo de un único punto de control climático, pues el establecimiento de modelos que nos permitan trasladar o obtener cuál sería la temperatura o la precipitación en unos puntos determinados de nuestra parcela es complicado y difícil de modelizar. Por lo tanto, se debería de mejorar, pero cómo implementarlo requiere del uso de sensores de muy bajo coste, ultra bajo coste, evidentemente, que nos permitan obtener esa información. Y deberíamos plantearnos mucho dónde vamos a situar esos sensores. Si en la parte alta del dosel vegetal, en la parte inferior, bueno, en el dosel vegetal. Bueno, introducimos aquí una serie de variables bastante complicadas. Como resultado general, bueno, pues el EDVI más o menos, entre comillas, nos ha permitido estimar la producción con antelación. O sea, al final tenemos unas imágenes que, como decía el compañero previo, pues evidentemente podemos descargar en 3 horas. Bueno, 3 horas desde el día que estén disponibles, ¿no? Es decir, no son tan automáticas porque tiene un proceso de revisión, etcétera. Y yo creo que esto es una de las conclusiones importantes. Bueno, que con eso podemos obtener una buena estimación de la producción, pero yo quisiera aquí decir, que no está aquí introducido, aparte de las conclusiones futuras, es que debemos de establecer herramientas comunes de procesado de estas imágenes, ¿no? Quiero decir con esto, estamos cada uno procesando nuestras imágenes 20 veces, o sea, no sé, el proyecto GoFitovid, pues seguro que en la bodega Martín Codas, que era socio colaborador en Galicia, pues han procesado las imágenes y luego vamos nosotros detrás con un estudio de riego y volvemos a procesar las imágenes, ¿no? O sea, yo creo que aquí falta coordinación entre no sé quién, entre todos los entes implicados para... Perdón. Sí. Vale. Nada más, era simplemente eso. Coordinación, punto. Perdón. Y ahora creo que queda María Julia Albizu Milagro. Gestión del nitrógeno en una rotación de cultivos, herbáceos de regadío. Doctor ingeniero agrónomo, profesora del Departamento de Agricultura y Alimentación de la Universidad de La Rioja, miembro del Grupo de Investigación de Tecnología, Ingeniería y Seguridad Alimentaria. Presenta trabajo parte del proyecto Nitrocon, desarrollo de estrategia económica para elevar la productividad de manera sostenible de diversos cultivos en rotación y en zona vulnerable por la contaminación de nitratos de origen agrario Rioja Alta, que es investigador principal, que se participa en la cooperativa de GARU, empresa Stronca, Almica, que está financiado por la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja. Lo que no sé es, ¿cuánto tiempo tenías tú? Pues supongo que como todo el mundo, 10 minutos, vale, pero vamos... Es que lo tenía como un poco más. Pero... vale, pues no lo sé. Yo empiezo y me interrumpís. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a intentar hacerlo rápido. Realmente yo en esta presentación solamente vengo a presentar un poco qué es lo que hemos hecho en el proyecto, en el Grupo Operativo Nitrocon, en donde lo que hemos intentado es optimizar la fertilización nitrogenada en una rotación de cultivos en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos de La Rioja Alta, ¿vale? En torno a la población de Santo Domingo de la Calzada, que igual os suena más. Y bueno, pues aquí os vengo a presentar un poco, pues un poco la metodología que hemos seguido y algunos de los resultados. Porque ya vais a ver que os voy a comentar muchas cosas de muchas mediciones que hemos hecho, pero realmente en cuanto a resultados, bueno, pues os voy a presentar, digamos, los primeros resultados, ¿de acuerdo? Voy a ver si soy capaz de utilizar esto bien. Vale. En cuanto a la localización, nosotros lo que partimos fueron con tres parcelas de 3 agricultores, es decir, que no son parcelas reales. Y cada uno de estos agricultores lo que estableció es la rotación de cultivos que él estimó oportuno, ¿vale?
Entonces, como veis, bueno, pues en la primera parcela, en la rotación del 2019 al 21 fue trigo, en el segundo año guisante judía y en el tercer año colza. En la segunda parcela comenzó con remolacha, siguió con trigo y guisante judía en el tercer año. Y en la tercera parcela pues comenzó con guisante judía y los 2 últimos años han sido trigo. Al comienzo de los trabajos, lo primero que hicimos fue caracterizar el suelo de cada una de las parcelas y lo hicimos bueno, pues a dos profundidades. Un poco lo que pretendíamos también era intentar luego ir estudiando a lo largo del proyecto cómo se iba moviendo el nitrógeno en estas 2 profundidades, ya que entendíamos que por debajo de los 60 centímetros, bueno, pues ya el nitrógeno pasaba a ser a lixiviar, ¿de acuerdo? El diseño experimental fue en bloques en tiras, un poco como veis aquí. Se establecieron 4 tratamientos. El tratamiento 0, que sería el basado en la decisión del agricultor, es decir, el agricultor era el que establecía la fertilización nitrogenada, según su práctica o su buen saber hacer, ¿no? Bien saber hacer, y nosotros lo que hacíamos era plantear otros 3 tratamientos de fertilización nitrogenada que siempre eran disminución del tratamiento que había planteado el agricultor, ¿de acuerdo? Se hicieron 4 repeticiones de todos los tratamientos y cada una de las parcelitas, bueno, pues medía 72 metros cuadrados. Bueno, igual esto es, si eso me cortáis, ¿de acuerdo? En la primera parcela comenzamos con trigo. El primer año ya, digamos que llegamos un poquito tarde, con lo cual, bueno, pues el abonado fue exactamente igual. El segundo año, que teníamos la rotación de guisante judía, lo que hicimos fue pues, establecer una reducción de la fertilización, que fue desde el 21% hasta el 62% en el tratamiento 3. En el caso de la judía, pues redujimos desde un 26% hasta un 100%, es decir, que en el tratamiento 3 no llegamos a fertilizar. Simplemente la judía se fertilizó con lo que se le había aportado previamente al guisante y lo que tengo que decir también es que se incorporaba, digamos, los restos vegetales del guisante, ¿de acuerdo? O sea, se hacía una especie de abono verde. El tercer año fue colza y también bueno, pues hicieron esa reducción de la fertilización nitrogenada, el tratamiento 2 y 3, bueno, tienen la misma cantidad o la misma reducción de ese aporte de fertilización y aquí lo que variamos un poco fue la aplicación de esa fertilización en las diferentes fechas, aunque el cómputo total bueno, pues fue la misma cantidad de unidades fertilizantes. Esto, en la parcela 2, el cultivo inicial de la rotación fue remolacha y las reducciones que se llevaron a cabo fueron desde el 25 hasta el 49% en el tratamiento 3. El segundo año se sembró trigo y las reducciones que se llevaron a cabo fueron desde el 20 hasta un 80%. Y el tercer año, que era la rotación guisante judía, pues comenzamos pues, con... aquí ya no lo hicimos, digamos, en orden. Empezamos con un 32% y llegamos hasta un 75%. Y en el caso de judía, un poco lo mismo. Siempre dejábamos bueno, pues un tratamiento sin fertilizar. En la parcela número 3 se comenzó con guisante y un poco nos pasaba lo mismo que en la parcela 1 que habíamos empezado con trigo, ya habían abonado, ya no teníamos opción de modificar ese abonado en guisante, así que el guisante se abonó exactamente igual en todos los tratamientos, pero sí que ya hubo un abonado diferencial en judía. Y lo mismo, uno de los tratamientos siempre sin fertilización. El segundo año se instaló trigo y hubo pues, una reducción, me parece que me he colado un poco, bueno, una reducción del 26 al azul al 68%, y el último año de trigo, bueno, pues aquí las reducciones de la fertilización nitrogenada ya fueron algo menores, ¿no? Porque ya eran 2 años continuados con el mismo cultivo y bueno, nos pareció que reducir más esa fertilización iba a ser negativo. Porque un poco el objetivo del proyecto, que creo que no lo he dicho, era un poco ajustar esa fertilización para reducir un poco el impacto ambiental que tenemos en las zonas vulnerables por la contaminación de nitratos, pero sin que tuviera una incidencia negativa sobre la productividad y la rentabilidad de las cosechas, de la explotación. ¿Vale? Creo que he empezado un poco rápido por el tiempo. Vale, simplemente os voy a comentar un poco qué tipo de
digamos, de seguimiento hicimos de los cultivos. En cuanto al suelo, bueno, pues tomamos de 3 a 6 muestras de suelo desde siembra hasta la recolección, a las 2 profundidades que he comentado antes, de 0,30 y 30,60, y se determinaron pues, tanto el nitrógeno nítrico, el amonacal, bueno, también hicimos un seguimiento del contenido de humedad y del contenido de nitrógeno en el suelo. En cuanto a las mediciones que llevamos a cabo en las plantas, bueno, pues llevamos 3 muestreos al año por cultivo. Ese era el mínimo de número, porque cuando hablábamos, por ejemplo, de remolacha y de colza, que son cultivos bueno, con un ciclo más largo, sí que hicimos más muestreos, más determinaciones. Pero como mínimo, bueno, pues hacíamos una determinación al 50% de suelo cubierto, en floración y en el momento de la recolección, ¿vale? Y las determinaciones que se hicieron, bueno, pues eran desde el peso fresco, a algunas determinaciones como, por ejemplo, la longitud de la planta, la longitud del órgano fructífero, el peso separado de cada uno de estos órganos y el peso seco, un poco con el fin de poder seguir un poco el crecimiento o la acumulación de la biomasa y también, bueno, un poco la extracción de nitrógeno, porque también lo que hacíamos era medir el contenido de nitrógeno en cada una de las partes de la planta, ¿de acuerdo? Y en el momento de la producción, pues lo que hicimos fue muestrear 1 metro cuadrado de plantas para determinar la productividad. En el caso de la remolacha, en vez de ser 1 metro, fueron 7 metros cuadrados, porque un poco es lo que nos recomendó INCRA, que es uno de los socios del grupo operativo. Y bueno, esto en todos. Y lo que hicimos, bueno, pues separar el órgano productivo de cada una de las muestras, pues o bien las vainas, las espigas, la raíz, etcétera, etcétera. Y para calcular la producción, bueno, pues en el caso de guisante, pues tuvimos que desgranar, en el caso del trigo tuvimos que separar los granos, en la colza lo mismo, y también hicimos una determinación de algunos parámetros de calidad, como fueron pues, en guisante el índice tenderométrico, las judías, relación grano-vaina y la remolacha, la polarización. Estos parámetros que se midieron, estos parámetros, digamos, de calidad, se eligieron porque son los parámetros un poco que la empresa transformadora exige o, digamos, mide para, digamos, afectar al precio o no del cultivo. Entonces, bueno, era, digamos, que los parámetros de calidad que nos interesaba que no se vieran afectados. Bueno, pues ya pasamos un poco a los resultados. Solamente voy a presentar resultados de producción y calidad. Y bueno, pues en la primera parcela, si nos fijamos, bueno, pues no hay diferencias significativas en ninguno de los cultivos, en ninguno de los años, a pesar de que, como hemos visto al principio, pues hemos hecho reducciones del abonado de la fertilización nitrogenada bastante importante. Y en cuanto a los parámetros de calidad, en este caso guisante judía, que eran los que medimos en esta rotación, pues, bueno, pues tampoco encontramos ninguna diferencia significativa. En la parcela número 2, que es la que empezaba con remolacha, tampoco encontramos diferencias significativas ni en producción ni tampoco en los parámetros de calidad, y en el trigo guisante tampoco. Solamente, bueno, pues aquí sí que en el parámetro, el ratio grano-vaina, en el caso de judía, sí que vemos que hay una diferencia significativa entre el tratamiento 0, es decir, el agricultor, y el tratamiento 3, ¿de acuerdo? Pero en este caso, bueno, pues sorprendentemente, este ratio pues es más favorable en el tratamiento 3, o sea, en el que habíamos reducido la fertilización. Pero bueno, pues yo creo que es más anecdótico que algo consistente, pero bueno, por comentar. Y en la parcela 3, bueno, pues un poco al final lo mismo. No ponemos guisante porque os he comentado antes que no se había hecho un abonado diferencial en guisante, sino que ya empezamos en judía, entonces, bueno, pues por eso empezamos un poco con los resultados de judía. Y en trigo, bueno, pues ni el 20 ni el 21 hubo diferencias significativas, y lo que sí que quiero puntualizar, bueno, pues que esta producción tan baja de trigo fue, bueno, pues porque tuvimos un pedrisco bastante importante antes de la recolección que afectó a la recolección. Por lo tanto, también, bueno, pues estos datos también habría que cogerlos un poco con pinzas, ¿no? Porque realmente afectó más el pedrisco que lo que es la fertilización, ¿vale? En cuanto al contenido de nitrógeno en el suelo tras cada uno de los cultivos, que es otra de las mediciones que hicimos, bueno, pues lo que podemos decir es que, bueno, a excepción del primer año, el año 2020 en guisante, que sí que encontramos una diferencia significativa entre el tratamiento 1 y 2 de la primera capa en el cultivo de guisante y entre la capa 2 y 3 en la segunda capa de judía verde, bueno, pues realmente no hemos encontrado ninguna diferencia significativa. Por lo tanto, lo que podemos decir es que hay una alta variabilidad del contenido en nitrógeno y que no hemos encontrado realmente ninguna correlación entre el aporte que habíamos hecho en la fertilización nitrogenada, ¿vale? Por lo tanto, al final, pues podríamos explicarlo, bueno, pues por el movimiento de los nitratos en el suelo, entre otras cosas, ¿de acuerdo?
Lo mismo ocurrió en la parcela número 2 y lo mismo en la parcela número 3. ¿De acuerdo? En esta parcela sí que me gustaría puntualizar esos altos valores que se ven ahí detrás de la judía en el 2019 y bueno, pues que también se explican. Ya he dicho que estamos en unas zonas vulnerables. Ese año se dieron bueno, pues algunas lluvias torrenciales, lo que produjo bueno, pues arrastre superficial o escorrentía superficial, que al final es un transporte bueno, pues de todo y además en las aguas de riego del canal bueno, pues encontraron realmente parámetros de contenido de nitratos altísimos, es decir, tan altos que bueno, el laboratorio no se los creía. Nos dijo, pero realmente... Y bueno, fueron pues este tipo de eventos y bueno, y al final ese tipo de cosas pues sí que se notan. Entonces, bueno, pues hay un poco que tener un poquito de cuidado, sobre todo en estas zonas vulnerables, bueno, a ver lo que pasa. Y bueno, las conclusiones un poco lo que he dicho. Simplemente pues no hemos encontrado esas diferencias significativas en producción y en calidad. No hemos encontrado una respuesta consistente en referencia al contenido de nitrógeno en el suelo y el nitrógeno aplicado. Y lo que intuimos, bueno, pues que la mineralización de la materia orgánica del suelo y los aportes de nitrógeno del agua de riego en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos de fuentes agrarias, bueno, pues han sido capaces de compensar hasta el momento la reducción de abonado nitrogenado que habíamos aplicado nosotros en nuestros ensayos, ¿vale? Y bueno, por supuesto, debemos seguir investigando para intentar establecer esa fertilización nitrogenada, que es un poco el objetivo que tenemos, ¿no? Intentar ajustarla en la medida de lo posible. Y nada más. Yo creo que me ajusta. Bueno, sí, agradecer al proyecto, al Grupo Operativo Nitrocon, que es dentro del cual hemos desarrollado estos trabajos y donde colaboran pues, otras empresas, la cooperativa Garu, que es un poco la que nos ha facilitado la colaboración con los agricultores, las parcelas, también el seguimiento. Luego también en Corelá, Spectra Geo, que es una empresa bueno, pues y Odrónica Solutions se llaman de las dos maneras, también pues que trabajan con drones y con índices de vegetación, como habéis estado hablando, que bueno, aquí no he puesto ningún resultado al respecto, pero que también hacemos ese seguimiento. Y luego en Corelab, que es un poco también pues, la empresa que nos ha dotado las estaciones meteorológicas, las estaciones de sensores de humedad de suelo, etcétera, y bueno, y AINCRA, pues, la asociación de moraderos. Y agradecer al Gobierno de La Rioja que a través de FEDER, pues el que ha subvencionado el proyecto. ¿De acuerdo? Venga, pues. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Y ahora que... ¿Qué? Pues ha dejado Conchi el espacio. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.